Qué grato darle la bienvenida a usted a este tiempo precioso. Quiero invitarle a que vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos de el 11 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Continúa en esta narración, dice: Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Padre, hoy pedimos que tú nos hables, que tú transformes nuestra vida. Señor, gracias por lo que haces y estás haciendo. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas, hoy podemos entender que tu gracia preciosa viene a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que tome apunte de este texto, de este nombre, la harina y el aceite. Hay diferentes elementos que componen cuando se hace la narrativa de un milagro en la escritura. Siempre hay diferentes elementos que encontramos. En esta historia encontramos 2 elementos bien interesantes, que son la harina y el aceite. Son los elementos más comunes en aquella cultura, tener harina, porque con facilidad usted tenía un molino, había el trigo, entonces el trigo tenía una forma de, se trillaba, se separaba de, se separa el trigo, se trilla a través de trillarlo, que es como, el trigo son, perdón, son como unas pepitas que hay en una mata, en la espiga. Entonces se saca, ¿sí? Se trilla, se pasa por algo para separarlo de la espiga y después se pone como en un molino. No sé si usted recuerda, en esa época un molino de piedra. De pronto lo más cercano que nosotros tenemos, los molinos de nuestras abuelas, los que, ¿sí? La forma de, se pasa por el molino y eso genera harina, y esa harina pues se moja con agua y con aceite, y se puede poner sobre algo y se hace un pan, se hace una torta, los diferentes elementos. Digamos que la forma más cercana que nosotros tenemos para entender un poco esto, si nunca nos hemos acercado, es cuando una persona hace arepas, ¿sí? Entonces es como la forma más cercana. Entonces en esta historia tenemos 2 elementos que son la materia prima de lo que Dios va a hacer. La materia prima de el mover de Dios en medio de este tiempo. Y vemos que esta materia prima no la tiene el profeta Elías, sino la tiene la mujer a quien el Señor, versículos anteriores, ha dicho que él ha dado una orden a una viuda para que lo sustente, ¿sí? Para que él pueda ser sostenido por esta viuda. Entonces, aquí primero Elías llega, la encuentra, la identifica y le dice que le dé agua. Y cuando la viuda va a ir a hacer ese proceso, un vaso de agua, pues siempre decimos no se le niega a nadie. Sí, un vaso de agua es como el mínimo servicio que pudiéramos hacer por otra persona cuando nos pida algo. E incluso hay una promesa del Señor que habla sobre esas cosas, sobre un vaso de agua. Y mientras ella va, él la llama
y le dice, y te ruego que me traigas, pues, no sé, una tortica cocidita en las brasitas, algo así. Porque recordemos que Elías está haciendo lo que Dios le ha mandado. Él dijo que había una viuda, él identificó una viuda y entonces él entiende que ya el Señor a ella le ha dado las cosas para que ocurra el sostenimiento y la causa por la cual el Señor ha enviado a Elías a Sarepta de Sidón. Pero entonces aquí hay un tema de confrontación. La viuda no es del pueblo de Israel, no conoce del Dios de Elías, pero ella no ha escuchado la voz de Dios como tal, no la entiende, no, Dios no se le ha aparecido a ella, el texto no nos narra, nos dice es que el Señor se le apareció y le dijo, vaya, va a venir es mi siervo, entonces usted va a preparar aquí. No. ¿Por qué notamos eso? Porque cuando Elías le pide eso, ella le contesta en el verso número 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. No habla de mi Dios, sino del Dios de Elías, dice, tu Dios. Se separa ella un poco de eso, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Eso es lo que ella tiene. Y ella antepone la situación que está viviendo, la expone al profeta y le dice, eso es lo único que tengo y lo que estoy haciendo es recoger 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces la viuda no tiene mucho, solo tiene un puñado de harina, ¿sí? Imagínese un puñadito de harina, un poquito de aceite, quiere preparar algo como su última porción de alimento y después de eso dice, dejarme morir, porque ya no hay más, ya se ha raspado la olla, se han trillado los campos, se ha listado, se ha recogido lo que más he podido, he hecho como buena mujer administradora de mi hogar, he hecho rendir todo hasta hoy. Hoy es el último día, no hay más. Y tal cual veo las cosas, no hay una salida. Entonces, pues, si no tengo más salida, esto es lo que voy a hacer. Ese es el escenario frente al cual el profeta se enfrenta. Si vemos cuando el Señor lo envía, el Señor envía al profeta, le dice en los versos anteriores, dice, levántate, ve a Sarepta de Sidón, he aquí yo he dado una orden allí a una viuda que te sustente. El Señor no le dijo cómo lo va a sustentar, qué es lo que le va a dar esta viuda, no. Elías lo descubre cuando a medida que va siendo obediente a la palabra. ¿Listo? Y eso también es importante para entender la manera en la que Dios nos habla. Cuando Dios no te da muchos detalles es porque hay detalles que van a ser descubiertos cuando obedeces. Cuando yo obedezco a la palabra del Señor, voy a tener las respuestas a esos detalles. A veces nos gusta tener todos los detalles de una vez, pero el Señor se toma su manera de hacerlo, porque Él quiere que tú y yo seamos obedientes. ¿Cómo cómo descubrimos el plan y el propósito de Dios en nuestra vida? A medida que somos obedientes. El Señor le dice a Elías, levántate, vete a tal lugar y allí va a estar eso. Hasta ahí no vemos la mención de Dios de, mire, y entonces va a pasar esto y el Señor descriptivamente le dijo todo paso a paso lo que iba a pasar. No. Cuando el profeta llega, identifica a la viuda, le empieza a pedir, a decir lo que él necesita, y ahí es donde entiende el profeta la forma en la que Dios lo va a sostener. Que el Señor no se lo dijo al inicio, sino se lo dijo a medida que él va obedeciendo a la palabra del Señor. Y esto es confrontante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos de una vez cuando el Señor nos habla tener todos los detalles. Y nos estresa el no tener todas las respuestas listas de una vez, la descripción de todo. Yo sé que el Señor tiene un propósito para conmigo. Pero entonces yo quiero en mi presente, en mi hoy, que recibí la palabra del Señor, ¿qué quiero?
que el Señor me dé todos los detalles. Todos, toditos, todos, 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 todos. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas va a ser? Y esto, y por dónde, y cómo. No, muchas veces. Y por eso es que a veces nosotros no vemos el cumplimiento de lo que Dios ha dicho para nuestra vida, porque nosotros estamos esperando es tener todos los detalles completos para poder hacer las cosas. Y nos olvidamos que la palabra del Señor tiene un desarrollo, hay una parte inicial que es lo que Dios te da. Pero mientras tú caminas en obediencia a eso inicial que Dios te ha dicho, el Señor te va dando a entender los siguientes detalles que tiene para tu vida, para que conozcas y entiendas. Aquí el profeta piensa que él va a ser sostenido a través del pan. Él le dice en el verso 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Sí? Esa pregunta, esa petición que hace Elías es una petición donde él va a descubrir cómo el Señor lo va a sostener. Si la viuda contesta que sí, entonces él entiende que así es que el Señor lo va a sostener. Pero la viuda empieza a aclarar el panorama de la palabra que ha recibido Elías cuando ella responde y dice, yo no tengo pan cocido. ¿Sí? Yo no tengo eso, o sea, lo que tú estás esperando y tú quieres, eso yo no lo tengo. Lo que yo tengo es un puñado de harina en la tinaja. Entonces, interesante, dice harina y dice dónde la tiene. ¿Sí? Tengo harina en la tinaja. No sé si usted sabe que es una tinaja, que es como un recipiente, ¿sí? Una vasija, una tinaja es una vasija de barro que se utiliza y ahí es donde ella está guardando la harina. Entonces, mira que esto empieza a clarificar la palabra que aún el mismo profeta ha recibido y que ha obedecido. Él no sabía que la viuda tenía tinaja para la harina, aquí lo sabe. ¿Sí? El Señor le dijo que lo iba a sustentar porque había dado una orden a una viuda. La viuda no conoce esa palabra, todavía para ella no hay claridad porque el profeta la escogió a ella, ¿sí? Ella todavía no lo sabe. Aquí es donde lo va a saber, pero la palabra que ha recibido Elías en un inicio es clarificada por estos detalles. Entonces Elías entiende que Dios no lo va a sostener por pan, ¿sí? Sino a través o no lo va a sostener como él está esperando, con algo que ya está. Él entiende que a través de la respuesta que da la viuda, entiende que hay unas cosas que son limitantes y él debe ajustarse a esas cosas, pero también entiende que esos limitantes no impiden lo que Dios puede hacer de forma sobrenatural. ¿Limitantes en qué? Tenemos una tinaja con un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Entonces, por lo menos ya se clarificó la palabra de cómo el Señor lo va a sostener. Hay una tinaja con harina y hay una vasija con aceite. Dos elementos que son los que el Señor va a usar para el sostenimiento del profeta. ¿Sí? Cuando uno mira antes, el Señor enviaba cuervos al arroyo donde estaba el profeta. Si tú lees en el verso 3, versículo 3, en el 4, ¿sí? El Señor empieza a enviar cuervos con pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él bebía agua del arroyo. Era la primera manera en la cual estaba siendo sostenido el profeta. Pero aquí el Señor le ha cambiado la dieta al profeta porque ya el arroyo se secó a raíz de la palabra misma que ha dado Elías. El arroyo se ha secado, palabra que ha sido respaldada por el Señor, y ya los cuervos no, pues como que parece ser que ya no se sabe si murieron o qué fue lo que pasó, pero digamos que hay una transición.
Y esto es interesante también entenderlo, porque a veces nosotros nos acostumbramos a una sola forma en la cual el Señor va a ser, nos va a sostener. Nos acomodamos muchas veces y hay cosas que Dios hace para ciertos momentos que son efectivas, pero hay otras cosas donde se muestra el renuevo de las estrategias del Señor para hacer nuevas cosas y nuevas formas y llevarnos a entender cosas más profundas. ¿Sí? Y en otros escenarios también, para que no nos acomodemos y nos durmamos, sino para que nos despertemos. El profeta primero tuvo una dieta con carne, ahora le toca la dieta de la harina. Para el pan, para otras cosas, va a ser su dieta de sostenimiento. ¿Sí? Harina y aceite, dos elementos, uno en una tinaja, el otro en una vasija. Y esto es importante porque habla de una mujer que está preparada. No tiene la harina por ahí, no. Tiene un recipiente, eso habla de preparación, habla de dedicación, de saber dónde van cada una de las cosas. Dice, tengo una tinaja para la harina. La tinaja o esa vasija es un poco de, digamos, de más ancha. Sospecho que para poder meter la mano y poder sacar la harina. Y la vasija del aceite es un poquito más pequeña, más puntual, porque el aceite necesita dosificarse, ¿sí? En cosas más puntuales dentro del desarrollo. Entonces, aquí entendemos que la palabra del Señor que ha recibido el profeta tiene una revelación de esa palabra, hay un entendimiento de esa palabra a través de los elementos naturales que el Señor va a usar para sostener. Entonces el profeta pide pan cocido y la mujer le dice los elementos que tiene. ¿Y por qué es tan importante la respuesta de la mujer? Porque la respuesta de la mujer es lo que hace que el profeta entienda y pueda clarificar la palabra de sostenimiento que Dios ha dado. Él le dice, no tengas temor, en el verso 13. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela. Él pidió pan, pero ahora es clarificado la forma como el Señor lo va a sostener. Entonces aquí ya vemos un elemento que es una torta cocida, donde debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Y aquí es donde en el verso 14 clarifica todo, toda la palabra que el profeta ha recibido es clarificada, tanto para él como el depositario primero de la palabra del Señor, pero también para la viuda como depositaria en el hacer y el desarrollo de esa palabra, como aquella persona a quien Dios le ha dado una orden. Entonces dice en el 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Mire, esto es poderoso, mi amigo, hermano que estás aquí con nosotros. ¿Sí ve cómo en este texto, que es una historia que a veces la hemos leído y la conocemos muchas veces, podemos entender cómo es que el Señor revela su palabra a nuestra vida y es entendible su mensaje? ¿Sí ve cómo el Señor, y quiero que usted retome un momento, vuelva conmigo al verso 8. En el verso 8 nos dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, mira, ahí viene la palabra de Jehová. Le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Listo, varias cosas. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Levántate, vete y mora. Tres cosas que hace. Hasta ahí simplemente es un actuar y un hacer de obediencia que tiene que desarrollar el profeta. Tiene que ir y movilizarse. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Listo, esa es la palabra del Señor. Vaya, si usted haga esto y allá hay alguien que lo va a sustentar. Ahí no, el profeta no sabe cómo el Señor lo va a sustentar. El profeta no sabe cómo es que, cuáles son los elementos, qué es lo que se va a encontrar. Él no lo sabe. Él camina en pos de eso y el caminar en pos de eso clarifica la palabra del Señor. Abraham no sabía cómo el Señor iba a hacerlo padre de naciones, ¿sí? Pero primero tenía que salir de la tierra y de la parentela. Abraham no sabía que el Señor le iba a cambiar el nombre. Cuando lo descubre, cuando empieza a caminar y a obedecer la palabra del Señor. Cuando tú y yo vamos a entender el propósito, las palabras que hemos recibido, lo que Dios nos ha dicho, cuando tú y yo empezamos a caminar y a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Pero si nos quedamos esperando tener todas las cosas claras, tener toda la claridad de las cosas, nunca vamos a ver el cumplimiento de la promesa y de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y esto, mi hermano, es vital. En la vida cristiana esto es clave. ¿Sí? Porque no es solo simplemente recibir la palabra del Señor. Hay que caminar, hay que actuar, hay que moverse. Pero es que yo quiero saber cómo es. Yo quiero, estás orando por algo y el Señor te dice, levántate, ve, haz esto. ¿Mm? Te envía a hacer algo. Y entonces, pero uno dice, pero ¿será que sí? Pero dígame, ¿será que tengo esto, lo uno y lo otro? No, mi hermano, aquí nos enseñan algo importante. La palabra de Dios tiene una revelación que va dándose acorde también a la obediencia que yo estoy mostrando a esa palabra. Porque muchas veces lo que daña el descubrir lo que Dios tiene es que no estamos obedeciendo la palabra del Señor. No nos estamos moviendo en las órdenes, en los mandatos que el Rey está dando para nuestras vidas. Y el no movernos en esos mandatos, pues no nos permite recibir eso. No nos permite recibir eso. Volvemos al verso 14. Dice, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Aquí el profeta entiende el sustento del Señor y por eso hace esta declaración. La harina de la tinaja no escaseará. ¿Por qué el profeta afirma eso? Porque en el verso 8 el Señor ha dicho que ha dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y por qué el profeta suma y dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá? Póngale cuidado. ¿Hasta cuándo se va a cumplir eso? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta palabra está ligada a la palabra que Elías ha dicho al rey Acab, que no va a llover, volver a llover sobre la tierra hasta que él lo vuelva a decir. Y aquí Elías entiende toda la revelación de la palabra que ha sido dada por él. Cuando Elías declara eso frente a Acab, Elías no tiene los detalles de lo que va a pasar con su vida, porque el Señor se mueve y como está cumpliendo la palabra del profeta, el profeta Elías declara, dice, no volverá a llover en la tierra hasta que yo lo vuelva a decir. Dice en el verso 1 del capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira esa palabra. ¿Y por qué el Señor sustenta la vida del profeta? Porque Dios está respaldando la
palabra del profeta, entonces el profeta no puede morir. Dios está respaldando a su profeta. Lo que él ha dicho lo está cumpliendo el Señor. Entonces por eso el Señor lo está sustentando, primero con los cuervos, ahora con esta viuda. Y el cumplimiento de esta palabra tiene un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo va a ocurrir ese milagro? Hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una revelación importante también para la viuda. La viuda clarifica su vida y su quehacer. Entiende que lo que está pasando en el mundo, en ese sector, en ese lugar, en esos sectores circundantes, es porque el profeta ha dado una palabra y el Dios de Israel ha cumplido y está respaldando la palabra de su profeta. Y como está respaldando la palabra del profeta, está ocurriendo lo que está pasando, pero ella es favorecida porque el profeta ha sido enviado a su casa y ha cambiado el destino de muerte que tenía ella por un destino de esperanza. Y para ella va a ser una señal el día que ya de pronto no sé cómo sería ese escenario, pero me imagino lo siguiente. Una mujer que se levanta por las mañanas, tal vez, y hace el siguiente ejercicio. Mete la mano en la tinaja y saca. Y hasta ella se asombra. Mete todos los días la mano, saca la harina que necesita y saca, y cada vez que saca, sale. Cada vez que vierte el vasito que vierte la vasija de aceite sobre la harina, sale. Todos los días viviendo un milagro. Pero también me imagino aquella mañana cuando se levantó y metió la mano y no había harina. Volteó la vasija y no había aceite. Y tal vez esa mañana salió y se da cuenta que llovió. Ella ese día entendería, tal vez, no lo relata la Biblia, pero entendió que hasta ahí fue el milagro, porque era la promesa del Señor dada por el profeta. Pero para el profeta también hubo un proceso de revelación de la palabra, de entender la palabra, que ha traído transformación a su vida y a su corazón. El Señor desea hacer eso con usted y conmigo. El Señor desea que su palabra para con usted sea tan clara como lo ha sido para el profeta, como lo ha sido para esta mujer. Pero ¿sabes? La harina y el aceite están escaseando o tal vez no hay, porque no estoy caminando en el cumplimiento de la promesa. Tal vez no tengo harina y aceite porque no he ido a donde el Señor me mandó para cumplir las cosas como Dios me las dijo y entender la revelación de su palabra para mi vida. Yo no sé si de pronto usted alguna vez había visto esta historia con ese propósito de revelación tan precioso. Pero aún mientras yo estoy compartiendo, me parece tan increíble lo que uno puede encontrar en la palabra del Señor y cómo la misma palabra nos va guiando a entender lo que Dios tiene para nosotros con tal claridad. Por eso Elías dice antes de hablar y dice, no tengas temor. Él la anima, dice, ve, haz como has dicho. Pero pone una condición, dice, pero hazme a mí primero de ello, hazme a mí algo primero. ¿Por qué? Porque la viuda está entendiendo que la harina y el aceite, lo poquito que hay, solo es para ella. Pero hay una prueba de fe. Hacerle primero al
varón, al profeta que representa la gracia y la unción de Dios. Eso habla de honra. Eso habla de honra. Cuando estamos a la mesa y a ti te sirven, te están honrando. Y al que le sirven de primera lo están honrando. Y le están dando un privilegio. Y muchas veces nosotros con facilidad cedemos esos privilegios, no los entendemos. Pero hay muchos detalles tan preciosos y tan bonitos. Aquí ese detalle es de la honra. Dice el profeta, hágalo primero para mí. ¿Estás dispuesta a cambiar? ¿Estás dispuesta a entender la palabra del Señor? Hay que despojarnos de cosas. Hay que dejar, hay que entregar. Pero era mi poquito de harina y mi poquito de aceite. ¿Y qué voy a hacer? Antes tenía algo y ahora vino el profeta y ya no tendré nada. Pero es la prueba de fe. ¿Por qué? Porque seguido después de eso, ella entiende la palabra y va y actúa y hace las cosas. Mire, porque dice en el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. Mire, ¿sí ve quién comió primero? Elías, la prueba. Y ella y su casa muchos días. Ahora, mire lo que pasa en la revelación de la palabra del Señor. Aquí se habla, ella inicialmente menciona que solo tiene algo para ella y para su hijo. Pero mire este detalle tan precioso. Dice, comió Elías. Comió ella. Y ya ella, y no dice, y su hijo, sino habla de su casa. O sea, habla de que este milagro que ha ocurrido es un milagro que trastornó tal vez toda esta ciudad. Imagínense. En una ciudad donde a veces tenemos buenas relaciones, tendría esta mujer buenas relaciones y tenía tal vez amigas y muchas personas. ¿Cuántas personas fueron alimentadas por este milagro? Porque no menciona, no dice comió Elías, ella y su hijo. No, habla de su casa. Y hay que entender el término casa, que puede involucrar a toda su familia, que puede involucrar a toda una ciudad, que puede involucrar a muchas cosas, muchas personas pueden ser afectadas. Imagínense en esos lugares cuando saben que alguien tiene y vienen, vecina, ¿me puede prestar esto? Vecina, ¿me puede hacer este favor? Imagínense la viuda, saque y bendiga, saque y dé aceite de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios ha dicho, saca del buen tesoro de su corazón y bendice a muchas personas, a su casa. Eso Dios hará contigo y conmigo si aprendemos a recibir la palabra del Señor. Has recibido la palabra, pero tienes que caminar. Tienes que levantarte, tienes que ir, no quedarte preguntando, ¿será que sí? ¿Será que sí? No, actúa, camina, ve, mueve, actúa. Solo te dijo levántate. Bueno, me voy a levantar, voy a hacer. Y en ese hacer vas a descubrir los detalles de lo que Dios quiere enseñarte. Pero mientras te quedes ahí, no vas a recibir la claridad y la revelación de la palabra y el propósito de Dios. Ore al Señor. Oremos al Señor. A veces los miedos, los temores, la indecisión
ha minado el cumplimiento de la palabra del Señor, no por él. El profeta no sabía que había una tinaja con un puñado de harina y una vasija con una gota de aceite. Pero en cumplimiento de ir a hacer la promesa, la palabra, recibe esa revelación y por eso él puede desatar esa palabra. No va a escasear la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover sobre esta tierra. El aceite no solo habla de lo que mi cuerpo necesita, ni la harina, sino habla también de lo espiritual. El aceite habla de una promesa. El Espíritu Santo es ese aceite inagotable. Hasta que llueva habla de un término de tiempo. La unción del Espíritu Santo no se va a detener, solo hasta que Cristo vuelva. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo. Su unción va a estar ahí todo el tiempo, todos los días. La harina habla de esa provisión, de lo que Dios quiere hacer, de algo que es moldeable, con un elemento con el cual se pueden hacer tortas, se pueden hacer panes, se pueden hacer muchas cosas, sirve para muchas cosas. Necesitamos ser moldeables, enseñables. Ore al Señor. Padre, tú estás aquí. Oh, Señor, gracias. Señor, mira esas vidas, corazones que están escuchándome, están viéndome. Espíritu Santo, hoy tu palabra sea ministrada a sus vidas. Señor, aquellos que han recibido una palabra y por miedo y temor no han podido caminar en el cumplimiento para recibir la revelación de tu parte, hoy tengan la determinación en su vida para ir. Señor, hoy hay esa determinación para ver ese cumplimiento precioso. Padre Celestial, tú estás obrando, estás trayendo rompimiento, Señor, entendimiento de la palabra. El velo, Señor, de nosotros es quitado, porque tu palabra es como una espada que rompe, que quita, que penetra en todo nuestro ser. Señor, gracias. Gracias porque podemos con claridad entender. Gracias, Señor, porque podemos decir, increíble, qué precioso como tú haces las cosas. Señor, hoy recuérdanos eso que nos has dicho y que nosotros tal vez no hemos hecho porque nos hemos distraído. Oh, santo, 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 santo. Maravilloso, Señor, santo, santo eres tú. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Trae un Pentecostés a nuestra vida. Ahí, si usted sabe orar en lenguas, ore al Señor, levante su voz. Y algo precioso que Dios está haciendo en esta hora, ore al Padre. Santo Espíritu de Dios, santo eres tú. Oh Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno. Señor, toca las vidas, los corazones.
Toca nuestras vidas, cámbianos, Señor, haznos como tú deseas ser. Renuévanos, Señor, transfórmanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no ha sido porque tú no quieras, sino por nosotros que no nos hemos levantado, no hemos ido a donde tú nos envías. No hemos entendido, decimos que no entiendo la palabra. Pero Señor, no es por ti, sino porque no hemos caminado en el cumplimiento. Padre, oramos para que hoy sea un antes y un después. Señor, hoy sea un antes y un después en nuestra vida. Señor, esas unciones que se han dormido, que se requieren para el hacer de tu obra, hoy sean despertadas de nuevo. Esa persona que recibió una palabra para predicar, hoy se ha avivado eso nuevamente. Aquel que recibió ese don de sanidades, de milagros y que se ha dormido, se ha restaurado. Señor, aquel que tiene el don, esos dones preciosos, Señor, sean restaurados hoy. Esas vasijas, Señor, que se fueron dañando por falta de uso, hoy, Señor, cobren un nuevo brillo. En el nombre de Jesús, todo temor se ha quitado de nuestras vidas, todo eso se vaya, que la gloria tuya brille en nosotros. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, transforma hoy nuestras vidas. Santo Espíritu de Dios, llena hoy nuestro ser. Santo Espíritu de Dios, sopla, Espíritu Santo, en el lugar donde están allí. El que quiere, el tiene anhelo de recibir, que reciba esa impartición preciosa de tu presencia. Oh Santo Espíritu de Dios, tú eres precioso. Obra en el nombre de Jesús. Aquel que recibió la promesa de la sanidad sea sano. Aquel que recibió, Señor, la promesa de la fortaleza para hacer algo, reciba, Señor, esa fortaleza, esa determinación para actuar y caminar conforme a lo que tú has hablado. Te glorificamos, oh Señor, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén.